Estimados jóvenes, buenas noches. Esta es nuestra sexta charla que de alguna manera está complementando nuestras clases virtuales o videoconferencias que se dan cada semana. ¿Sí? Bueno, la charla pasada iniciamos el estudio de las diferentes escuelas del pensamiento económico, ¿sí? Y hablamos de los precursores que van desde Grecia, los aportes de Grecia antigua, Roma, la Edad Media, y ya ahí eran nociones hasta ese momento, eran simplemente ideas desarticuladas, pero ya empieza a constituirse un cuerpo de teoría económica, ya hablando de una manera más cercana a una perspectiva científica, con la corriente mercantilista y la corriente fisiocrática. ¿Sí? Bueno, pero cuando la ciencia económica ya adquiere un cuerpo y ya tiene una temática de estudio y un objeto de estudio muy claro, y ya comienzan a visualizarse las leyes de la economía, ya hay un método científico, es con Adam Smith y David Ricardo, que como vimos son los padres de la economía y los fundadores de la corriente del liberalismo económico. ¿Sí? Dentro de esta corriente está Carlos Marx, que también se le agrega a esta corriente del pensamiento clásico o del liberalismo económico. ¿Sí? Bueno, Smith y Ricardo son partidarios del liberalismo económico, es decir, que el Estado no participe en las actividades económicas. Y hablan de que se deje las libres fuerzas del mercado actuar en la economía. No son partidarios de que el Estado intervenga, porque en la época mercantilista había una fuerte intervención del Estado. ¿Sí? Pero un rasgo esencial de esta corriente del liberalismo económico está en el enfoque de dónde proviene la riqueza. Y Smith es el primer pensador que dice que el origen de la riqueza viene del trabajo. Es el trabajo el que genera la riqueza. Recuerden que las anteriores corrientes habían hablado de que la riqueza viene de los metales preciosos, el caso del mercantilismo, o que provenía de la agricultura, el caso de la fisiocracia. Pero el primer pensador que habla que es el trabajo humano, la energía del hombre al producir bienes y servicios, esa es el origen de la riqueza, su trabajo. Y por eso se le llama teoría objetiva del valor. ¿Sí? Bueno, y también hablamos en la charla pasada de los aportes que tuvo, aparte de la teoría del valor, que tuvieron tanto Adam Smith como David Ricardo. Bueno, otro gran personaje que no solamente fue economista, sino también fue filósofo, politólogo, ¿sí? Es Carlos Marx, que sobre todo más que economista, filósofo, fue un revolucionario, ¿sí? Porque él desde muy joven planteó la desaparición del capitalismo, porque el capitalismo hacía que los trabajadores estuvieran en permanente pobreza, en tanto que la clase capitalista, la burguesía, era muy rica, y él demostró que esta riqueza de la clase capitalista provenía del trabajo humano que no se le desembolsaba, no se le pagaba al trabajador. ¿Sí? Y a esto le llamó Marx la teoría de la plusvalía. Desde luego, la teoría de la plusvalía, el hecho de que como señalamos en la charla pasada, el trabajador dentro de la jornada de trabajo
produce valor a lo largo de la jornada de trabajo. Y entonces al elaborar mercancías, al transformar la materia en mercancías, le está agregando, incorporando valor a estas mercancías, desde el inicio hasta el final de su jornada de trabajo. ¿Sí? Y el capitalista le paga al trabajador por su fuerza de trabajo, le paga por su trabajo. ¿Sí? Y entonces la fuerza de trabajo es la única mercancía que se compra y se vende, pero es la única mercancía cuyo valor de uso, cuya utilidad es producir mercancías y a la vez incorporarle valor, porque ese es el sustento de la teoría objetiva del valor, de que el valor crea la riqueza. ¿Sí? Sin embargo, lo que le paga el capitalista como salario durante la jornada de trabajo al capitalista no es el equivalente al total del valor que está produciendo, sino es una parte del valor que produce. ¿Sí? Por decirlo así, la jornada de trabajo se divide en dos. Una parte, durante ese lapso, el obrero está generando valor para el capitalista. Y la otra parte de la jornada de trabajo, el obrero está generando valor para el equivalente a lo que es su salario. ¿Sí? Es decir, la jornada de trabajo tiene una parte que es el tiempo de trabajo necesario durante el cual el trabajador desquita, por así decirlo, genera un valor equivalente a su salario. Pero la otra parte ya no se la paga el capitalista, se le queda para él. De ahí vienen las ganancias del capitalista. Y esa es la teoría de la plusvalía o la teoría de la explotación en el capitalismo. Y eso, como vimos en la charla pasada, tuvo grandes consecuencias políticas dentro de Europa y generó una gran serie de protestas y la organización de los trabajadores en sindicatos, en organizaciones obreras y en partidos políticos que seguían los principios, las ideas de Marx y que planteaban cambiar el sistema capitalista. ¿Sí? Y como ya también hemos dicho, un discípulo de Marx fue Vladimir Lenin, que también fue marxista y también escribió obras de economía, y él fue el primer personaje que logró hacer una revolución en Rusia y crear por primera vez un Estado socialista, un modo de producción diferente al capitalista. ¿Sí? Y el socialismo duró en Europa casi durante todo el siglo XX. Bueno, entonces Marx, Smith y Ricardo son parte de la teoría objetiva del valor, la teoría basada en que el trabajo es la fuente del valor y es la cuarta corriente o escuela del pensamiento económico. Sin embargo, ahorita vamos a analizar la quinta escuela del pensamiento económico. Y a esta, por el contrario, se le llama teoría subjetiva del valor. Y es una alternativa muy diferente a la teoría del valor trabajo. ¿Sí? Bueno, desde luego que los postulados de Smith y Ricardo tenían que desembocar necesariamente en la teoría de la plusvalía y en las consecuencias revolucionarias. Si Marx no hubiera existido, otro intelectual, otro pensador hubiera llegado a las mismas conclusiones. ¿Sí? Bueno, y entonces, obviamente, dentro de la corriente conservadora, dentro de la corriente burguesa, surgió una propuesta alternativa. Tardaron muchos años, pero ya para 1870 empezaron a surgir
otras corrientes del pensamiento que se le llamó la escuela neoclásica o la escuela marginalista, pero también son parte de la teoría subjetiva del valor. Bueno, también se le llama escuela austriaca, también se le llama escuela de Francia y de Inglaterra, porque en esas naciones surgieron los pensadores. Algunos muy destacados son Karl Menger, austriaco, William Jevons, Leon Walras, que era inglés, ¿sí? Y Wilfredo Pareto. También él era italiano. También Alfred Marshall, que era inglés. Bueno, ¿por qué son muy importantes? Porque ellos empezaron a desarrollar una teoría basada no en que el valor estaba determinado por el trabajo, sino por los gustos, deseos y necesidades de la gente, ¿sí? Era una explicación, digamos, psicológica del valor. El valor ya no está determinado por el trabajo, sino está determinado por las preferencias de cada uno, gustos y preferencias. Es una teoría individualista, ¿sí? Es una teoría más basada en las preferencias del consumidor. Ven que ya tuvimos algunas clases de microeconomía. De hecho, la teoría de la elección, la teoría del consumidor, es esta teoría, la teoría neoclásica o subjetivista, ¿sí? Bueno, William Stanley Jevons, él planteó la ley de la utilidad marginal. Muy brevemente, y lo vamos a analizar después, ya con un cuadro, con gráficamente, la utilidad marginal es cuando el individuo le otorga valor a las cosas que él consume de acuerdo a su nivel de utilidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos en el desierto, ¿no? Y pagaríamos hasta, no sé, 1,000 pesos por una Coca-Cola. Ven que dicen, te sientes la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Entonces, cualquiera daría por una Coca-Cola fría en el desierto, daría uno una buena cantidad de dinero. Porque en ese momento, esa Coca-Cola me está llenando de una gran utilidad, me está satisfaciendo de una gran utilidad. Si me dicen, ¿quieres otra Coca-Cola? A lo mejor ya no pagaría los 1,000 pesos. Diría sí, me dicen 1,000 pesos, no, ya con esta tengo. Te la doy en 200 pesos. Entonces voy a ir pagando menos por una segunda Coca-Cola. Entonces su utilidad marginal, la primera, me pudo haber dado, si se pudiera contar la utilidad o la satisfacción, me pudo dar hasta 7 niveles de utilidad. Y la otra Coca-Cola me da 2 niveles de utilidad. Entonces ya marginalmente son 2 unidades más de utilidad. Y entonces ya voy pagando menos. Entonces la utilidad marginal es decreciente. Y esta es una ley que planteó Jevons. Y por eso también se le llaman los marginalistas, ¿sí? Y hay incluso toda una teoría, una tabla, que si tuviéramos ahorita clases presenciales, la haríamos en el pizarrón y ya le explicaríamos, o en un proyector, diríamos en qué consiste esta utilidad marginal. Cuando hagamos el repaso, voy a presentar en el PowerPoint un cuadro o una gráfica donde se explique mejor la utilidad marginal, ¿no? Bien, después también los neoclásicos, otro aporte que le hacen es de que empiezan a hacer modelos económicos.
la misma ley de la utilidad marginal ya es un modelo económico. Ya podemos, a partir de un cuadro, ver cuál es nuestra utilidad, cuál es el precio de cada nivel de utilidad, cuando estamos dispuestos a pagar, cómo va, esta utilidad va a ser decreciente, marginalmente decreciente, y podemos sobre esos datos hacer una gráfica, una función, etcétera. En la actualidad, la economía utiliza mucho la matemática. Y Alfred Marshall, un gran economista inglés, fue de los pioneros en aplicar el análisis estadístico, es decir, toda la observación que tenemos de la economía, la vamos anotando, vamos haciendo cuadros estadísticos y sobre de ellos vamos haciendo funciones, vamos haciendo gráficas y podemos predecir, ¿sí? Entonces, la economía es una ciencia que ya se puede predecir, porque no sé si ustedes han leído que dicen, el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento de México en 2.5% para el año 2021, porque ya hay toda una serie de indicadores que van viendo cómo se va comportando la economía y a través de una función pueden determinar cuál va a ser su comportamiento. Entonces la economía se vuelve analítica. Desde David Ricardo ya había hecho algunos modelos así de estadísticos y él quizás es el precursor más que los neoclásicos de el análisis de la economía, en los modelos analíticos de la economía. ¿Sí? Bien, entonces, concluyendo, los neoclásicos retoman también algunas cosas de Smith. Recuerden que en la charla pasada decíamos que Smith habla del individuo también en su teoría de los sentimientos morales, que es un libro que escribió. Él habla de cuál es el comportamiento humano, de que los seres humanos somos racionales, nos mueve la competencia, nos mueve a intercambiar nuestros productos, somos racionales, somos individualistas, y que la suma de egoísmos es buena porque si luchamos cada uno para buscar nuestro máximo de utilidad o de beneficio, este egoísmo personal, al todos participar, trae como resultado finalmente el bienestar común. La suma de egoísmos, de acuerdo a Smith, que retoma los neoclásicos, trae como consecuencia el bienestar común. ¿Sí? Bien, y entonces tienen otro elemento muy importante, y ya lo estamos viendo en microeconomía. De hecho, lo que vamos a analizar en microeconomía son los aportes que los neoclásicos o marginalistas realizaron. Y entonces vamos a ver que hay dos grandes fuerzas de acuerdo a los comportamientos humanos. Uno son las personas que demandan y consumen, solicitan. Y la suma de todas estas solicitudes o compras se le llama demanda. Y por otro lado hay vendedores que van al mercado y llevan productos y ellos ofrecen, producen, venden. Y ella es la oferta. Y entonces al final la oferta y la demanda son dos fuerzas que se van contrarrestando. Si hay mucha demanda, los precios suben. Y entonces al subir los precios, los oferentes o productores van a producir más porque les conviene vender caro. Pero si siguen vendiendo caro, entonces va a llegar un momento en que van a saturar la producción y entonces va a haber abundancia y los precios van a bajar. Entonces llega un punto de equilibrio en el cual tanto compradores y vendedores saben cuál es la máxima cantidad que pueden comprar y los vendedores saben cuál es la máxima cantidad que hay que producir y a qué precio darlo. Y este es el equilibrio del mercado. Y este es otro aporte de la escuela neoclásica. Bien, la sexta escuela
es la escuela keynesiana. En 1929, en octubre, hubo la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo una gran crisis, un gran crack. Se le llamó el Jueves Negro. ¿Por qué? Porque durante los años previos, las empresas norteamericanas y mundiales empezaron a tener grandes utilidades. Y entonces las empresas empezaron a vender acciones para ampliar su producción y en la bolsa de valores. ¿Sí? Pedían socios. Ustedes al comprar una acción en el mercado de valores se están volviendo socios de la empresa. ¿Sí? Tienen una acción. Yo soy socio de la empresa. A lo mejor hay 100,000 acciones, pero soy una sobre 100,000 parte. Soy dueño de la empresa. De una 100,000ª parte. ¿Sí? Pero ya me siento que ya soy. Si a lo mejor compro 50,000 de esas acciones, ya tengo la mitad y ya soy socio mayoritario. Bueno, antes del crack del 29, la gente empezó a querer enriquecerse y las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y del mundo empezaron a subir de precio ante la demanda de la gente que pensaban que la prosperidad económica iba a durar muchos años o hasta, ¿por qué no?, iba a ser infinita. Pero empezaron algunas empresas a quebrar, a tener graves problemas financieros. Y entonces muchas empresas empezaron a bajar. Al quebrar, ya nadie quería esas acciones. Estaban bajando de precios. Algo muy importante. Ustedes compran una acción y se la juegan con él. Son socios. Lo mismo pueden ganar de acuerdo a lo que gana la empresa o también pueden perder. Si la empresa tiene pérdidas, entonces ustedes van a tener pérdidas sus acciones. ¿Sí? Y entonces en este pánico empezó, todo mundo quería vender las acciones de las empresas que estaban quebrando. Y entonces todo quería vender. Y si la acción llegó a valer, primero valía 1,000 y fue subiendo. Y costaba 2,000 pesos una acción. En un año habían duplicado su capital. Pero entonces de repente empezaron a bajar de precio, a bajar. Y llegaron a estar a menos del valor que la habían comprado. Y entonces una empresa arrastró a toda la bolsa de valores de Nueva York y todas se desplomaron. De manera que entró un pánico. Todo el mundo quería vender. Nadie quería comprar. Y entonces a todo el mundo vender, los precios de las acciones se cayeron. Y los inversionistas, los accionistas, perdieron. Hubo millonarios que perdieron toda su fortuna ese día. La Bolsa de Valores de Nueva York tuvo que cerrar a eso de la 1 de la tarde. Busquen en internet, ahí vean crack de Nueva York, la Bolsa de Valores de Nueva York, de octubre de 1929. Y van a ver cómo la calle de Wall Street, que se llama la calle de donde está la Bolsa de Valores, estaba llena de gente. Así, los expulsaron de la Bolsa de Valores. Y se quedaron ahí, así, pasmados. No sabían qué hacer. Muchos millonarios que al perder su fortuna se suicidaron para que sus hijos no heredaran las deudas y no les embargaran sus casas, propiedades. Valían más muertos que vivos. Fue terrible. Bueno, entonces hubo una gran crisis a partir del crack bursátil a nivel mundial y cayeron la producción, cerraron las fábricas, quebraron las fábricas y los trabajadores fueron despedidos, millones de trabajadores. Y entonces cayeron en la pobreza. Entonces los que más pagaron el pato no fueron los accionistas,
sino fueron los trabajadores al quedarse sin empleo. La teoría neoclásica había fallado. Pensaron los neoclásicos que el crecimiento iba a ser siempre permanente, pero no. El crecimiento va creciendo y llega un momento que cae, hay una crisis. Y el punto de cuando cayó fue el crack del 29, pero la crisis duró hasta 1933 y entonces los problemas económicos se volvieron terribles. Hubo una gran frustración, un gran desaliento, y había que cambiar esas políticas neoclásicas que no habían funcionado, ¿sí? Y no solamente en América Latina, sino también en Europa. En Europa la crisis fue terrible y eso también tuvo graves cambios políticos. Si no hubiera sido por la gran crisis que tuvo Alemania, no hubiera subido Adolfo Hitler al poder. Se aprovechó de esa situación tan terrible que vivía Alemania después de haber sido perdedor de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó en la pobreza. La inflación en Alemania en esos años fue terrible. Y entonces llegó un tipo demagogo, así gritón, ¿sí? Y fue encaramándose al poder en Alemania. Tomó el poder. Y entonces empezó a aplicar medidas fuertes para reactivar la economía alemana. Y la levantó, y por eso la gente quiso mucho a Hitler. Los alemanes quisieron mucho a Hitler, porque creció la economía y volvió a ser una potencia militar durante la época de Hitler, en menos de 10 años. Eso es otra historia. Pero en América, el presidente Roosevelt subió en 1934, me parece, no estoy muy seguro, ¿sí? Y creó el famoso New Deal, que significa nuevo contrato o nuevo trato. Y empezó a aplicar las medidas inspiradas en un economista llamado John Maynard Keynes. Y John Maynard Keynes, ante esta crisis, propuso una nueva teoría en su libro llamado La Teoría General de la Ocupación y el Empleo. En ese libro, Keynes dice que no está de acuerdo con los neoclásicos, de que hay un equilibrio general. Hay una ley de Say famosa que dice que toda oferta, tú empiezas a producir, produces, va a generar tu propia demanda. Y no era cierto. Si tú produces, llega un momento en que ya no vas a vender y tus mercancías se van a quedar en la bodega. Va a haber un estancamiento y se van a desplomar los precios. ¿Sí? La famosa ley del equilibrio general, la ley de Say, no funcionó en esos años. Y entonces la gran preocupación de los gobiernos era, había una gran sobreproducción, había que crear una demanda para poder comprar esas mercancías que no se vendían y reactivar la economía. Y entonces Keynes en su obra, habla de muchas cosas, pero habla sobre todo de un elemento esencial, de que la demanda efectiva no es suficiente. Hay que agregarle a esa demanda. Y esa se va a llamar demanda agregada porque le está poniendo la intervención del Estado. El gasto gubernamental puede generar empleos y va a reactivar la demanda y va a reactivar que se compren las cosas, ¿sí? Y eso va a reactivar la oferta y va a generar empleos, todo eso. Y ese es lo esencial del modelo keynesiano, elevar la demanda agregada a partir de un mayor gasto público. En su libro, en la página 107, ustedes pueden ver que Keynes formula una nueva fórmula con respecto a la demanda agregada. Y dice, antes la demanda era igual a la oferta. Todo lo que se producía era igual a la demanda. Y la demanda estaba compuesta por todo lo que consumían las personas, más la inversión de las empresas, más las exportaciones.
menos las importaciones. Esa era la demanda. Pero aquí Keynes le agrega los gastos del gobierno. De manera que esa formulita queda demanda agregada igual a consumo, más inversión, más gastos del gobierno, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y eso es lo que reactiva la economía. Y esto es lo esencial en la teoría keynesiana. También hablan aquí en su libro de que Keynes analizó el interés, el dinero, ¿sí? También tiene una teoría importante sobre el dinero. Aunque a Keynes lo que más le interesaba era la ocupación, el empleo iba a generar demanda y la demanda iba a reactivar la economía. Algo muy importante. Keynes planteó que iba a ser temporal esas medidas y una vez que hubiera una reactivación económica, el Estado debía retirarse. Cosa que no se hizo. No se hizo. ¿Sí? Bueno, también aquí en el libro hablan de que Keynes tiene una teoría sobre el dinero. Y entonces Keynes dice más o menos así, muy rápido, que la gente tiene dinero y ese dinero sirve para tres cosas. Uno, para comprar y vender. Y eso le llama transacción. Otro, para precaución. Yo a lo mejor no compro, pero lo tengo ahorradito porque después lo voy a gastar. Precaución. Y otro, especulación. Yo puedo meter mi dinero al banco, puedo invertir y voy a tratar de incrementarlo. ¿Sí? Para esos tres sirve el dinero y entonces Keynes habla de la tasa de interés. Dice que la tasa de interés debe ser atractiva para los inversionistas para que pidan dinero y la tasa de interés debe ser baja, pero no tan baja para que la gente no ahorre en los bancos. Debe llegarse a un punto equilibrado. ¿Sí? Es muy importante la tasa de interés y lo vamos a ver en macroeconomía. Por cierto, Keynes es el padre de la macroeconomía. A partir de Keynes se empiezan a hablar de variables o indicadores económicos. Antes no contabilizaban muchas cosas. No tenían una idea de lo que es la macroeconomía. Seguían la economía de los individuos. Y ya lo que resultaba, ahí a ver cómo quedaba, era el liberalismo económico. Y con Keynes ya los estados, los gobiernos, deben participar al menos para saber cómo está la macroeconomía. Y la única forma de saberla es con los indicadores o variables macroeconómicas, como el PIB. Keynes fue el primer economista que propuso que se midiera la suma total de bienes y servicios, o sea, el PIB, que se midiera el empleo y el desempleo, la tasa de interés, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sin embargo, en los años 70 del siglo pasado, la teoría keynesiana que duró desde los años 30 hasta los años 70, casi 40 años, ¿sí? Empezó a tener graves problemas. Y en las economías más desarrolladas empezó a aparecer un fenómeno macroeconómico, que es la inflación. Empezaron a subir los precios, muy desproporcionadamente. ¿Sí? La gente iba a los supermercados y cada vez si llevaba $100, ya no llenaba el carrito. Tenía que pagar $10 más, $15 más. Empezó a haber inflación. Y entonces empezaron a criticar fuertemente a Keynes. Y apareció aquí la sexta escuela, del pensamiento económico. Y es la escuela monetarista. Sí, la cuarta fueron los neoclásicos, la quinta fueron los neoclásicos y la sexta Keynes. Entonces esta es la séptima escuela del pensamiento económico. Los monetaristas. Fundamentalmente dos personajes. Uno, Friedrich Hayek,
que desde los años 40 estuvo jode y jode a Keynes, que Keynes estaba contra el mercado, que Keynes era un populista, ¿sí? Y escribió en los años 40 Friedrich Hayek un libro que se llamó Camino de Servidumbre. Y ahí le pega duro a Keynes. Sin embargo, ese libro de Hayek no pasó desapercibido. Parece que tuvo una impresión. Se vendieron, no sé, 2,000, 3,000 libros. ¿Sí? No se tradujo. Y ahí estuvo abandonado. Pero en los años 70, ya cuando el keynesianismo empezaba la economía a tener serios problemas, a alguien había que culpar. Y se empezó a culpar a Keynes. Y ese libro, los libros de Hayek, se empezaron a publicar nuevamente, a desempolvar, obviamente corregidos y aumentados. Hayek, que todavía vivía, le dieron el premio Nobel de Economía en 1975. Y empezó a haber un serio cuestionamiento así feroz contra la escuela keynesiana. Y en 1976, Milton Friedman le dieron el premio Nobel de Economía por una obra que se llama Libertad de elegir. Bueno, los monetaristas critican terriblemente a Keynes y le achacan la inflación. Ese es su gran problema de Keynes, la inflación. ¿Sí? Y los monetaristas no les interesa el crecimiento económico. A Keynes le preocupaba mucho el crecimiento económico y el empleo. A estos canijos no les interesa ni el empleo, ni la producción, ni el PIB. A ellos les interesa la estabilidad de los precios. Y entonces hay una fórmula que está desde los años 1600, desde 1600 y tantos, tiene 400 años esa fórmula, menos 350 años, que es la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Incluso en esta teoría cuantitativa del dinero, incluso Isaac Newton analizó Newton esa teoría cuantitativa del dinero. Y entonces esa teoría cuantitativa del dinero es una fórmula en la cual dice que la primera miembro de la ecuación dice MB igual, es decir, el dinero, money, y velocidad, el dinero y la velocidad en la que se cambia el dinero son iguales a P por T, precios, y T es transacciones. ¿Sí? Es de trade, ¿no? Trade. Sí, discúlpenme si estoy equivocado. Todo en inglés, ¿no? Y entonces la cantidad de dinero en circulación debe ser igual a la cantidad de mercancías en circulación y los precios, ¿sí? Y los precios. Y entonces, si la inflación sube, si los precios suben, ¿qué hay que hacer? Modificar el otro miembro de la ecuación, que es el dinero. Y entonces los monetaristas, Milton Friedman, plantean restringir el dinero en circulación, restringir la demanda, todo lo contrario a lo que Keynes planteaba, ¿sí? Y para eso lo que les interesa es no solamente reducir la cantidad de dinero en circulación, sino reducir la demanda, bajar el gasto público, todo lo contrario a Keynes. Si es necesario despidos, despedir trabajadores. Son muy drásticos y ellos son partidarios de que el Estado se aleje de la economía y quede el puro mercado. Y surge de esta manera, son los postulados de la corriente monetarista. Lo pueden ver en su libro de la página 208, de la página 108 a la página 110, ¿sí? Y esta corriente monetarista dio sustento, se inspiró al neoliberalismo. Al neoliberalismo que empezó a aplicarse en el mundo desde 1970 hasta
la actualidad. Hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, y la última corriente del pensamiento económico que vamos a analizar es las corrientes latinoamericanas. Bueno, en otras partes del mundo también hubo unos modelos económicos alternativos. Por ejemplo, el socialismo, la tercera parte de la población mundial y la tercera, no tanta tercera parte, pero al menos sí la tercera parte de la población mundial y una gran número de países fueron socialistas, ¿sí? La URSS, más adelante hubo una revolución en China con Mao Zedong, y se extendió el socialismo. Vino la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, la URSS, Rusia, Hitler lo atacó en la Segunda Guerra Mundial a Rusia, pensando que lo iba a derrotar, así como había derrotado a Francia y casi derrota a Inglaterra. Pensó Hitler que fácil se iba a acabar a los soviéticos, y no, se enfrascaron en una guerra de 4 años, soviéticos contra alemanes. Y al final, en 1945, los soviéticos derrotaron a Hitler, a ese monstruo, a esa bestia que fue Hitler, fue derrotada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los gringos y los ingleses hicieron su parte, hubo una invasión en Normandía y no llegaron a Alemania antes que los rusos. Ese es el gran trauma de los gringos, aunque te hagan películas de Patton y no sé cuántos generales. Los que sí derrotaron a los hitlerianos fueron los rusos. Y a partir de ahí también hubo todas otras corrientes del pensamiento económico en los países socialistas, que no la vamos a analizar, ¿sí? Y en América Latina también hubo una corriente del pensamiento económico, que sí vamos a analizar, porque somos parte de América Latina. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, y la ONU creó 5 grandes consejos regionales económicos. Uno en Europa y Estados Unidos, otro en Asia, otro en África, otro en los países australianos y otro en América Latina, ¿sí? Y el Caribe. Y entonces creó el Consejo Económico para América Latina, mejor conocido como la CEPAL. Y en los años 80 se agregó Consejo Económico para América Latina y el Caribe. O sea, sus siglas debían ser CEPAL-C, pero se quedó CEPAL y sigue siendo la CEPAL. Bueno, la CEPAL tuvo muchos intelectuales, muchos economistas brillantes. El más destacado, sin duda alguna, es Raúl Prebisch, aunque también hubo otros intelectuales muy importantes, como Celso Furtado en Brasil, como Aníbal Pinto en Perú y como Juan F. Noyola en México y muchos más, ¿sí? Bueno, aquí lo importante de la escuela de la CEPAL es de que estaban preocupados por el subdesarrollo latinoamericano, ¿sí? Entonces los estadounidenses apoyaron después de la guerra, también por razones geopolíticas, porque el mundo estaba en guerra fría y los gringos temían que la influencia socialista soviética llegara a América, era su gran temor, y entonces invirtieron en el desarrollo de América Latina. Los estadounidenses tenían la idea del desarrollo, pero siguiendo su imagen y semejanza, que los países subdesarrollados siguiéramos su patrón que ellos habían seguido, y era la industrialización y el consumo, una sociedad de consumo. La corriente latinoamericana de Raúl Prebisch estaban de acuerdo. Sin embargo, no era una visión tan idílica de que vamos a seguir el patrón de estadounidense y vamos a llegar al desarrollo.
No, también fueron críticos. Y señalaron que desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de una misma moneda. Y que si los países desarrollados son desarrollados, se debe a todos los años que fuimos colonia y fuimos despojados de nuestras riquezas por los países desarrollados que no nos han permitido desarrollarnos. Y entonces ellos plantearon la idea de centro-periferia. El centro son los países industrializados, desarrollados, y la periferia somos nosotros, los países subdesarrollados. ¿Sí? La periferia, la relación centro-periferia. Y más aún, Raúl Prebisch hizo muchas investigaciones y llegó a la conclusión de que también el subdesarrollo se debía al deterioro en las relaciones de intercambio comercial con los países desarrollados. ¿Y eso en qué consiste? En que los países subdesarrollados durante años se especializaron en producir bienes agrícolas de exportación, minerales, materias primas, y sus precios de estos productos son muy bajos en el mercado, muy baratos. Dicen que a nivel mundial es un mercado de compradores. Los compradores, hagan de cuenta así como si nosotros éramos los estadounidenses, los europeos, llegamos al mercado y decimos, ¿cuánto vale el kilo? No, pues que 20, vale 5. Y así es lo que nos hacen. Dicen, ¿cuánto vale el petróleo? Vale menos. Y hay muchas formas de bajar los precios de los productos de materias primas y bienes agrícolas. Y entonces normalmente nuestros productos son muy baratos. ¿Y qué hacen los países desarrollados? Nos venden productos caros, productos industrializados, con mucha tecnología, muy caros. Una computadora, por ejemplo, vale 10,000 pesos y es el equivalente a no sé cuántas toneladas de papas, de jitomates, de carbón, de petróleo, ¿sí? Entonces nosotros, decía Raúl Prebisch, mandamos un barco lleno de materias primas y ellos nos mandan 20 tractores, ¿sí? Hay una situación desigual. Peor aún, vendíamos petróleo, que es un recurso valiosísimo, y nos regresaban gasolinas, nos regresaban polímeros. Decían, es como venderles las naranjas baratas y que nos vendan carísimo el jugo de naranjas. Y el deterioro en los términos del intercambio lo analizó Raúl Prebisch, y es otro aporte de la escuela latinoamericana. ¿Sí? Estamos en un permanente deterioro en las relaciones de intercambio, lo cual nos ha llevado al desequilibrio comercial. Nuestros países permanentemente están en déficit de balanza de pagos y eso no genera empleo, no genera producción, ¿sí? Paradójicamente, ¿sí? Y es parte del desarrollo y el subdesarrollo. Más tarde, a nivel latinoamericano, surgió una corriente todavía más crítica de las que la corriente de la CEPAL, y se le llamó la teoría de la dependencia. Y ahí sus principales ideólogos fue un sociólogo extranjero que fue André Gunder Frank, me parece que era austríaco, un brasileño, Totonio dos Santos, que murió hace unos cuantos años, y Rui Mauro Marini, entre otros, ¿sí? Bueno, ellos hablaban igual de desarrollo y subdesarrollo, pero también hablaban de la gran dependencia que tenemos los países. No solamente somos subdesarrollados, sino dependientes. No podemos, la estructura y la división del trabajo nos han hecho muy vulnerables. No podemos vivir si no hay una economía que nos ampare, que nos proteja. Eso se llama dependencia.
y es lo contrario de independencia, ¿sí? No tenemos una soberanía económica ni una soberanía tecnológica. Dependemos de otros países. Y esa fue la teoría de la dependencia, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí los de la teoría de la dependencia profundizan que la relación desarrollo y subdesarrollo es una condición del mundo actual. Las economías ricas son muy ricas porque saquean desde hace muchos siglos, por distintas formas, a los países atrasados. Y una de ellas es el deterioro de las relaciones de intercambio. Nuestros productos son muy baratos y los de ellos son muy caros. La deuda externa, el saqueo de intereses, todo eso, la inversión extranjera que llega y paga muy barato las materias primas, paga muy barato la mano de obra, ¿sí? Y todo eso nos ha llevado a una situación de profunda dependencia, que es todo lo contrario a la independencia económica, ¿sí? Bueno, la teoría de la dependencia se terminó ahí por los años 80, 90. Ya no se siguió esa corriente del pensamiento. La CEPAL también murió Raúl Prebisch ahí en los años 80 y también esa producción se fue agotando. En la actualidad aún existe la CEPAL y durante los años 90 dejó su tradición de muy crítica y casi todas las investigaciones de la CEPAL eran desde una perspectiva neoclásica, neoliberal, ¿sí? Y recientemente ha habido la CEPAL, es un foro de muchos aportes. Todo mundo quisiéramos llegar algún día a publicar un artículo en la revista de la CEPAL. Hay muy buenas investigaciones, ¿sí? La CEPAL aún sigue, es muy plural, no era tan hegemónica, tan unida como fue en una corriente del pensamiento, como fue en la época de Raúl Prebisch. También en la época de la CEPAL, de Prebisch, hubo grandes diferencias entre sus dos grandes figuras. Por un lado, Celso Furtado, que fue un gran economista brasileño, no parece que todavía vive, ya debe tener 90 y tantos años el señor, y Raúl Prebisch. Se pelearon, se rompieron ahí. Hubo un rompimiento entre ellos, eso es lo que quise decir. Hubo un rompimiento, una ruptura, y cada quien se fue por su lado. La desunión también en los países subdesarrollados pues nos ha afectado demasiado. Bueno, entonces hasta aquí son las 8 corrientes del pensamiento económico que estamos analizando. Este es nuestro libro de cabecera. Estamos avanzando muy rápido. Esta es semana de exámenes. Voy a dar indicaciones. La tarea, se las voy a mandar por escrito, es igual que la anterior, hacer una reseña de las páginas que siguen y terminar la tabla que les envié con las 8 escuelas, ¿sí? Entonces, sería así, ¿no? Un solo texto con la charla que estoy dando ahorita, con los 15 conceptos más importantes y también un resumen del libro en otra página, 2 páginas, ¿sí? Más las 15, no sé cuántas le salgan, más, eso sería 1, más el cuadrito ya completo, ¿sí? Bueno, jóvenes, esta es la charla por el día de hoy y continuaríamos con las ramas de la economía, que es microeconomía, macroeconomía, ¿sí? Esta semana de exámenes, estén pendientes a las instrucciones. Vamos a aplicar un examen en esta semana, ¿sí? Va a ser asincrónico, lo pueden hacer en el momento que quieran, todavía no lo he subido, pero tienen un tiempo para contestarlo y un intento, quizás 2, ¿sí? Y lo que saquen es lo que sacan.
Nos vemos, chicos, y en nuestra clase de esta semana comentaremos más y les mando estas instrucciones a la plataforma Teams. Saludos y nos vemos en la clase de esta semana.